Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya son las 5 de la tarde, la hora chingüengüenchona. La hora del deleite en este su programa Machaqueando. Un programa que va a pasar a la historia porque por primera vez en la edición del programa hacemos la segunda parte. Le agradezco mucho. Es la primera vez. Permítame, maestro, que me los pongo al aire. Listo, ahora sí ya. Ya estoy como Felipe Acosta. Le mando un fuerte abrazo, mi querido Felipe Acosta. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Machaqueando, en esta segunda edición, en una historia muy interesante de la historia de Chihuahua. Agradecemos, es una producción de Red Knot. Agradecemos a Samuel Sinaloa los controles. Y para aprovechar el tiempo, maestro, porque el tiempo apremia, dio la cordial bienvenida nuevamente al maestro Francisco Pizarro. Bienvenido, maestro, nuevamente a Machaqueando. Muchas gracias, me encanta lo que ustedes me han abordado, porque como usted dice, el proceso histórico de la condición humana es lo trascendente. No es ni siquiera la economía, lo financiero, lo cultural, lo ideológico, no. Es esa condición de vida. Así es, así es. Y una condición de vida yo creo importante de la que le tocó vivir. Totalmente. Y aparte yo creo que lo más importante es transmitirla. Sí, con todo y a gusto. quién transmitirla y cómo mandar un mensaje, porque lo que a usted le tocó vivir en esa historia de Chihuahua, pues ha sido una historia importante no nomás de Chihuahua, sino también para el país, esa explosión de ideologías, explosión de emociones en las que yo creo que mucho deberíamos de enfocarnos estas nuevas generaciones que hemos perdido esos ideales por muchísimos años. El martes pasado, para informarles a nuestro auditorio, el maestro Francisco Pizarro, aparte de ser periodista, aparte de ser un maestro, ha sido una persona importante en el largo de la historia, porque le ha tocado ser un ícono, parte de esa izquierda de Chihuahua, en esas luchas sociales incansables de lo desde el Madera 65 para acá, esos fenómenos de izquierda, de luchadores sociales, y nos quedamos en una etapa importante, maestro, sí, en ese viaje, después esa negociación importante cuando hace este movimiento que secuestran a un cónsul de Estados Unidos en... Leonardo Harding. Que lo secuestran de Estados Unidos en Guadalajara, en Jalisco, y bajo esas negociaciones ustedes salen de Lecumberri, porque, hay que recordar, estuvo 1 año y medio en Lecumberri, maestro. Así es. Mire, antes de eso quiero informarles lo siguiente. Mi formación de la cultura histórica, filosófica, humana, la empecé a leer a partir del quinto año de primaria, porque me quebré la pierna. Sí, nos lo platicó. ¿Verdad? Sí, y entonces no se valía mucho lo de cómo arreglar toda esa situación. Me pusieron 1 año y medio más o menos con yeso, pero afortunadamente mi padre, que era maestro educativo, de política educativa, tenía una librería extraordinaria. Y lo que usted me está diciendo de cómo se empezó ese proceso histórico, social, es a raíz de Flores Magón. Sí, Ricardo. Los hermanos Flores Magón. Los hermanos. Fue donde empecé. Lo que usted acaba de decir es cierto. Yo estaba efectivamente ya impreso en Lecumberri. Y no solo en la crujía que era la crujía de homicidios. Perdón. Nomás para un paréntesis, usted llegó a Lecumberri por el tema del asalto a los bancos. Obviamente. Por el asalto a los bancos. Pero no solo de los 3 bancos. Ajá. También del Distrito Federal de aquellos años. Y de Guadalajara. Ajá. ¿Verdad? Que estaba en un complejo organizado, ¿no? Para una recaudación económica. Exactamente, con la finalidad de estructurar eso para fortalecer, de alguna manera, lo que estaba ocurriendo con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, porque ya estaba el ejército encima de ellos. Y ellos estaban recluidos en la Sierra de Guerrero. Sí, y además pues estaban ahí en esa situación. Ok. Entonces, a partir de, no mío, sino de Diego Lucero, del compañero de Monterrey, de Nuevo León, que fue líder de la Universidad Autónoma de la UNAM,
se fue conformando una estructura y lo del triple asalto bancario en Chihuahua y en Monterrey no fue por beneficio No. de la organización ni de las personas. No. Fue en función de apoyo y de formación para Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Oiga, qué tan importante, fíjese lo que son las ideologías en esa época que sí vale la pena destacar. Dieron la vida Exactamente. No por por nosotros. una resistencia social. Por una resistencia social. Y yo creo que es muy fundamental sí dejarlo en claro, no era un tema de asalto a los bancos para un tema de beneficio personal, para un tema económico personal, como muchos... Ni personal ni de grupo. Era por una lucha y causa Exactamente. social para respaldar a una ideología social. Así es. Porque nosotros ya habíamos conocido, estoy hablando de Diego Lucero y yo, cuando fuimos con Lucio Cabañas, fue cuando nos dijo los guajiros, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos... ¿Usted fue el líder de ese grupo, de los guajiros? Sí, junto con Diego Lucero. Lucero. Siempre anduve con él allí, anduve en Guadalajara, anduve en Baja California, en todas partes anduve con él. Entonces, por eso todo el mundo se asombró cuando después del triple asalto bancario, aquel 15 de enero de 1972, ¿verdad? Pues asesinaron a 5 compañeros, que ellos no intervinieron ni agredieron a nadie, a ellos los afectaron. O sea, en cuanto estaban en el banco que está en el canal, en el Teófilo Borunda y Chubíscar, y que se viene haciendo 25, sí. Exactamente enfrente donde está ahorita la fiscalía, ahorita es un Oxxo, ayer el banco Chubíscar. Ayer el banco Chubíscar, sí. Y entonces llega el ejército e inmediatamente los asesina. No hubo intercambio de... No, fue cuando ellos, alguien de ahí, y yo se lo digo incluso a mis compañeros, hubo alguna persona que era un licenciado que se enteró de lo que íbamos a hacer nosotros y lo convocó al ejército, a la quinta zona militar. Porque no fueron... No fue policía. No. Fue directamente el ejército. Exactamente, militar. ¿Y ese era ya el tercer banco que asaltaban o era el segundo? ¿Quién? Fue el último. El último. El último. Y esos mismos 5 eran los que... ¿Cuántos eran los que estuvieron en el operativo? ¿Cuántos participaron en ese triple asalto? Pues muy pocos, porque fueron en realidad el Checali, que ya murió, ¿cómo se llama? Avelina. Un compañero que venía de Baja California. Ah, sí, los que venían foráneos. Que venía por ahí. Y otro más, que ahorita no me acuerdo bien de todo. Pero ya estaba coordinado todo eso por militares, sí. No por policías. ¿Y a usted le tocó ver de lejos cuando entraron los militares? No, porque yo estaba ahí enfrente de un lado del gobierno del estado de Óscar Flores, a un lado de donde era ahora que dicen los súper. Ahí estaba yo. Yo no tuve ningún problema, en lo absoluto. Yo sí entregué documentación de qué es lo que estábamos haciendo. Le expliqué a la gente por qué nos interesa, que no era una cuestión de interés, de dinero para nosotros. Sí, claro. Era para la sociedad, sí. Para lo que estaba pasando. No tuvimos nosotros ningún problema. ¿Y entonces en qué momento? Yo me coordiné, después de lo de Diego se dio cuenta, nos fuimos juntos para el Cerro de la Cruz, ¿verdad? Y nos pusimos en desacuerdo que trasladáramos a uno a un lado y él a otro lado. Oiga, pero ¿cómo digiere usted la noticia en el momento que se da cuenta de que 5 amigos, 5 camaradas habían perdido la vida en ese acto? ¿Cómo recibe usted, Lolo, la noticia? Yo lo recibo como una situación que se lo dije a Diego que era incorrecta, porque venían de Baja California, de Jalisco, de todo, y ellos no conocían la ciudad de Chihuahua. O sea que traían la orden por algún mando militar de exterminarlos, a matarlos, no dejar a nadie conmigo. Así es. Eso es lo que hicieron. Y el gobernador, pues hay que leer lo que él escribió, ¿verdad? Lo que dijo, Óscar Flores. De todo eso.
Óscar Flores. Que después fue procurador. Sí, era eso, ¿verdad? Y él entonces se orgullecía de Sí. lo que había pasado. Sí. Él fue el que promovió a los 5 asesinatos, entre ellos el de Diego Lucero, que le quemaron los pies, le quemaron los testículos, todo. O sea, fue una cosa, pero... ¿Dónde matan a Diego Lucero? ¿Dónde lo Ahí torturan? delante Diego Lucero, porque también detuvieron a mi esposa. Diego Lucero se dio cuenta cuando lo llevaban a la Procuraduría, ¿verdad? Pero de la Procuraduría se lo llevaron a Óscar Flores. Y de Óscar Flores, como él lo agredió, lo único que le dijo Diego Lucero a Óscar Flores, le dijo, no me escupa, tenga valor, porque lo escupió. Digo, tenga valor, conmigo no se juega eso. Y entonces fue cuando se lo llevaron a la facultad de medicina, le quemaron los pies, le quemaron los testículos. Entonces, mi esposa fue la que se dio cuenta. Ella después me lo dijo. Y posteriormente ya entendí de qué se trataba. Entonces lo matan ahí en la Facultad de Medicina. No. Enfrente del gobierno de Óscar Flores, ¿verdad? Ahí lo matan. Ajá. Y ya lo trasladan a la facultad, entre comillas. Ajá. Por eso le prendieron fuego. Fuego. Que le había pasado. Ah, sí. Eso totalmente. Así fue. Pero entonces lo torturaron. No, fue vilmente. terrible. Y el problema era de que en el Cerro de la Cruz nada más estábamos Diego y yo. Y nosotros guardamos ahí una buena cantidad de dinero con el propósito de trasladarlo al Partido de los Pobres, a Diego Lucero y a CNR a partir de Genaro. ¿Y hacen un evento funerario? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo enterraron? Ya no supo. No. Les puedo incluso leer, ahí tengo todo eso, cómo, fíjese nada más lo que le voy a decir, los ciudadanos, los cleros, los religiosos, los estudiantes, los maestros, todo salvó a la ciudad, porque lo del 15 de enero no fue una cuestión de delincuencia ni una cuestión que Óscar Flores trataba y que tenía ahí en apoyo con los militares y todo eso. No, eso se generó a partir de una formación social, educativa, política e incluso religiosa, que fue las que nos apoyaron extraordinariamente. Claro. Y estoy hablando del 15 de enero al 20, a los 20 años después de eso, ya estaba formándose organizaciones extraordinarias. Y entre ellos, uno de los más fundamentales fue la Asamblea Popular. ¿Verdad? Y entonces, tanto el obispo de Chihuahua como el obispo de Juárez dijeron que ellos no iban a aceptar ni a responder al gobernador, que eso era una situación no lo dijeron delincuencia, de un tema humano, inhumano, terrible. En las universidades todo el mundo se empezó en huelga. Y luego se empezó a crear la Comisión de Defensa Popular, el Comité de Defensa Popular, de las colonias. De las colonias de Mer. Que se fueron formando. Pero no solo las colonias, sino también los sindicatos de electricidad, los sindicatos ferrocarrileros, los sindicatos de todo eso, nos conformaron. Crearon un concepto extraordinario. Maestro, entonces, después de esta síntesis que se me hace muy interesante, ya cuando lo arrestan a usted, que nos comentó el programa pasado, sí, y que se lo llevan a Lecumberri, que dura 1 año y medio en Lecumberri, usted forma parte de una negociación en el cambio de liberar al cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, en Jalisco, y ya ustedes por eso los liberan a todo este tipo de presos políticos. Y inmediatamente usted arma, por instrucciones de Lucio Cabañas, una comitiva de 30 líderes para irse a La Habana. Así fue. Para buscar asilo político. Así fue. Platíquenos ese encuentro con el desde La Habana. Porque cuando llegamos a ese asilo político, pues había del PRAP, había de los
nosotros, del grupo de nosotros, había del MAR, había del FUS, había de varias organizaciones, ¿verdad? Pero exclusivamente otras se incorporaron por otras. Yo fui el único que incorporé los que estaban en Lecumberri. En Lecumberri. En Lecumberri, nada más. Usted sacó la lista ahí. Sí, la lista, ¿verdad? Y yo me incorporé con ellos. Los llevé. ¿Verdad? Y cuando llego... Perdón, sí. el comandante Fidel ya traía una radiografía de quién era Lucio Cabañas, de este tipo de movimientos que estaban orquestándose en México. Por supuesto. Cuando si llegamos a La Habana, Ajá. pues llegamos ya tarde. Y nos llevan al Hotel Nacional. Ujú. Y nos lleva a Piñeiro, que es el otro que estábamos Sí. hablando con ustedes, se me olvidó, ¿verdad? Pero fue Piñeiro. Y entonces, y ya era pues tarde noche. Entonces dice, no, pues miren, se los van a ubicar a cada uno, a unos, en cada habitación, van a tener, ustedes tienen que respetarse, ¿verdad? Tienen que formar todo. Nos dio un... Sí. Y entonces, y efectivamente, pues la mayoría que venía de Lecumberri, que venía del avión, que venía de Yucatán, que venía con la amenaza de que nos fueran a fregar por lo del cónsul norteamericano, León Es que no Gávez. era cualquier No, cosa. por todo eso, estaba terrible. Entonces, pero llega Fidel Castro y dice, a ver, ¿quién es el coordinador dirigente de este grupo? Y era yo. Y como tenía mi peso, ¿verdad? Que decía el 15 de enero de 1972, Chihuahua, eso era lo que yo tenía. Ajá. Así. Entonces, yo hablé con Fidel Castro, El comandante. con el comandante, hablé con Piñeiro, y sí nos lo dijo muy claramente. ¿Qué le dijo el comandante? Digo, nosotros venimos a apoyar el asilo de ustedes, porque está una situación compleja, difícil, ¿verdad? Y los norteamericanos, pues los van a tener. Afortunadamente, México nos dijo que si nos apoyaba nada más en términos de un asilo, pero que Humanitario. no humanitario, pero que no fuera de formación económica, Militar. de Sí, nada. sí, claro. Únicamente humanitaria. Humanitario. Entonces Fidel Castro me dijo a mí, mire, pues además usted está muy joven, dijo, está muy chaval, pero le voy a decir una cosa, ¿verdad? Qué bueno que usted, ¿verdad? Me diga lo que me está diciendo. Ustedes no van a meterse a la guardería militar de nosotros, ni de la policía, ni nada. Ustedes van a lo que nuestro proceso de formación que estamos creando, también ustedes lo participan. Fue cuando andábamos cortando cañas, cuando andábamos cortando algodón, porque esa era nuestra actividad. Sí, era como corresponderles a esa ayuda humanitaria. Corresponderles, ¿verdad? Darles demostración de que no estábamos en otro. ¿Cuánto dura en La Habana, en Cuba? Yo duré 7 años. Y de esos 7 años, ¿cuántos encuentros tuvo con el comandante Fidel Castro? Uf, vale. Pues mucho. Cosas que le quedaron muy ya eso fue en el 73 cuando llegué. Ya del 74 al 79 ya había una correlación muy extraordinaria. Porque ya no solo estaba en la cuestión agropecuaria, estaba también integrado y formado e incluso participando en lo que era la Conferencia Nacional de Cuba, de la Escuela de Estudios Superiores Ñico López, así se llamaba. ¿Verdad? Y entonces, pues yo de alguna manera con un extraordinario maestro de España, yo me coordiné también con ellos a la formación de la filosofía, ¿verdad? Y de la historia, y de la economía, de todo. Y eso parece que no, pero es una formación trascendente, claro, extraordinaria, ¿verdad? Que después de los 5 años, ¿verdad? Que es cuando le platiqué la vez pasada, la hija de Agostino Neto, de Angola, pidió que me fuera yo a Angola, porque no para la guerrilla. El tema bélico. No, nada para lo bélico, sino porque ella le dijo, y fue cierto, y si usted lo puede ver en cualquier, de Cuba, de Grenlandia, en cualquier, en Uruguay, entonces, el único que logró, ya éramos 200 y pico
de guatemaltecos, de mexicanos, Nicaragüenses. de nicaragüenses, entonces, bueno, pero el único que logró el certificado total ya de eso fui yo. Entonces me dieron, de la Escuela Superior Ñico López, así, esa era la de eso, me dieron ese medallo. Entonces, a partir de ahí, entonces, Nicaragua, ¿verdad? Que ya estaban, no algunos militantes, no, los coordinadores del Frente Sandinista. Sandinista. De Liberación, pues dijeron, no, pues oiga, vaya también a educarnos allá, A Nicaragua. a Nicaragua. Entonces, de Angola, de esa participación, se va a Nicaragua. Antes Sí. de Nicaragua me fui a Angola. Angola, por eso. Después de Angola Exactamente. se va a Nicaragua. Y usted le tenían que dar un cierto informe o un permiso e información darle al gobierno cubano de esas invitaciones que le hacían. Sí, Sí. es de Agustín Oneta. Y la hija, pues fue la que le dijo, ¿verdad? Que a ella le interesaba y que además llevara también a brasileiros, a uruguayos, a guatemaltecos, a mexicanos. Yo a mexicanos no llevé a nadie, No. nadie. Oiga, ¿cómo fue su arribo a Nicaragua? Pues llegué con esa condición de ir formando, más bien viendo cómo estaba la situación, pero nos asustó, bueno, al menos a mí en lo particular, porque yo pensé que se iba a hacer una estructura estrictamente educativa, ¿no? Pero ni siquiera era de guerra, ya había asesinatos, porque los sudafricanos ya habían asesinado en las no asambleas, no, ¿cómo se llama eso? Los últimos que están ahí en lo tropical. Bueno, donde de ellos están, los asesinaron ¿En Angola? ¿En dónde? en Angola. Los sudafricanos lo hicieron. ¿Verdad? Y los que iban junto conmigo eran alrededor de 120, 130, de Uruguay, de Guatemala, de todo. Porque íbamos a la idea de formar una escuela superior similar a la de Cuba, A la de Cuba. Allá. Sí, que esas escuelas superiores en Sí, Cuba pues, pues eran, pues eran no, pero escuelas. aparte eran ejemplo internacional. Así es, así es. Entonces, pero cuando vemos que ya vienen los sudafricanos, nos tuvimos que poner ya en la montaña. Entonces, entre ellos, pues ya algunos con miedo, de Paraguay, de Guatemala, de Uruguay, de tal. Y entonces yo le dije al comandante Ochoa, ¿verdad? Que era el comandante original del militarismo cubano. Entonces yo le dije, oiga, nosotros no traemos armas, ni nada, nosotros veníamos a lo educativo, a la formación Sí. de una escuela, ¿verdad? Pero pues nos está llevando, Nos está rebasando este está tema. rebasando esta situación. Ah, ¿verdad? Sí. Fusilados después. Bueno, sí, ahorita le voy a decir. Qué bueno que me lo está diciendo. Entonces, le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, dijo, pues hagan fosas, pónganse a enterrar, porque van a seguir los sudafricanos, pero ahora vienen con los aviones, ya no solo con los armas. Y entonces, yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y sí, efectivamente, hicimos una red, no de los 120, ¿no? Porque muchos de ellos se los llevaron luego. Sí, desertaron y Se los llevaron. desertaron Ajá. y se los llevaron a la mano. Y éramos pocos, como unos 15, 20, los que estábamos ya en la sierra, en la donde montaña. estaba y ya pues el avionazo y los helicópteros y todo de los sudafricanos, pues era violento. Y entonces el comandante Ochoa me dijo, espérese, dijo, porque van a venir los aviones de Cuba. Dije, pero si está muy lejos esto, ¿cómo es? No, pues espérese, síganse enterrando. Y sí, nos lo hicimos. Resulta que cuando llegan los aviones, helicópteros y todo de Cuba, ya controlaron a los sudafricanos, porque no era a los ahí de Angola, de los
que estaban en contra de Agustino Neto, ni nada, no. Eso venía de eso, porque ya estaban en eso, en esa situación. Que entre paréntesis, después yo supe, y se lo digo a usted, fue cuando pues, Che Guevara fue para allá, para Sudáfrica. ¿Verdad? De ahí fue donde se dieron cuenta de esa situación. Eso lo supe después. En ese momento. ¿Hubo algún acercamiento en Angola con el Che Guevara? Con el Che no. El Che no estuvo ahí. No. Entonces, al Che su acercamiento fue en Cuba. Sí, fue en Cuba. Su encuentro, primer encuentro. Sí, fue en Cuba. ¿Verdad? Y después ya me integré, no que me integrara, sino más bien me conocí cuando lo de Bolivia, ¿verdad? Cuando lo de Paraguay, todo eso. Pero que eso ya venía de otro lado. Cuando usted llega a Bolivia, ya no llegaba todavía el Che Guevara a Bolivia tampoco. No. Entonces iba como quien dice con esta escuela y esta formación de doctrinas, de escuelas en diferentes países. ¿Usted iba un paso adelante de lo Iba adelante de lo que era Centroamérica. Centroamérica, propiamente. De eso se trataba. Sí, porque mire, pero iba pasos adelante inclusive del tema de ideología del Che, porque el Che después llegaba a diferentes países de lo que ustedes venían trabajando, ¿no? Sí, pero es que, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Y no crean que estoy mintiendo. 2 veces hablé yo con el Che Guevara. Platíquenos, eso es muy importante, es muy anecdotario que el público, ¿cómo platicó con el Che? Porque me dijo, él me preguntó, ¿y usted de dónde viene? Pues de México. ¿Pero de qué viene? Pues de la guerrilla, ¿verdad? Entonces, de esas cosas. Y entonces le dije, pero, y yo conocí de usted, ¿pero por qué? Porque yo estudié también en antropología, ¿verdad? Y cuando usted llegó de México y de México se fue con Fidel y Gutiérrez Barrio, ¿verdad? Que era, pues a mí me asombró mucho todo eso. Entonces ya empezó a entender, ¿verdad? Ya empezó a entender. Sí, es que tenía esa gran ventaja de que tanto el comandante Fidel como el Che, pues tenían una radiografía política social muy definida de la comunidad extraordinaria de México. México. Y se los digo a todo mundo, a ustedes, yo no lo pensé que lo iba a hacer en lo personal, ¿no? Porque simple y sencillamente yo dije, bueno, la única forma de consolidar, desarrollar una revolución es la conciencia social, claro. La conciencia humanitaria. Es la única. Oiga, maestro, pero volviendo al punto, platíquenme, ¿qué transmitía Ernesto el Che Guevara? ¿Qué transmitía? ¿Cómo fue esa impresión? ¿Cómo es ese semblante, esa imagen, esas palabras, por muy cortas o largas comunicación que tuvo con él? Pues bueno, no deja de ser un personaje histórico mundial, ¿no? Pero, ¿qué radiaba el Che Guevara? Fue muy interesante porque yo ya había conocido, de alguna manera ya había elaborado cuál era la promoción, porque el Che Guevara venía de su país, ¿verdad? Sí, Argentina. De Argentina. Y hasta que se incorporó a Fidel Castro, ¿verdad? Cuando estaba ya Fidel Castro detenido y estaba preso. Una sola vez, ya en Cuba, no aquí, no en México, en Cuba, cuando ya era el titular de, ¿qué me dijo? Del Banco Central. Del Banco Central, de todo eso, ¿verdad? Y de industria. Así. Entonces me dijo, oiga, pues ayúdeme, pero en lo del Granma, en lo del periódico, ¿verdad? Porque él sabía... Con lo del barco. Sí, no, y lo del Granma, lo del el periódico de Cuba, ¿verdad? Entonces dijo, ayúdeme a formar eso. Darle una ideología al Granma. Al Granma. Él dijo, no propiamente eso, que yo le apoyara en el Granma lo que estaba pasando, porque pues estaba apenas empezando todo. ¿Y dependía del banco o el Granma, o él era colaborador también del Granma? No, pues él era el mero. Del periódico no. Del banco, ¿verdad? Eso era. Sí, pero... Era el presidente del consejo. Sí. Que él no le interesaba, él no le interesaba el dinero, ni nada de eso. Cuando Fidel iba y cuando él a la orden,
ahí hacían una exposición muy diferente de lo que era la formación, no propiamente la revolución, sino la formación de Cuba, ¿verdad? De lo que está, y de lo que, por qué frenaban los casinos, por qué la lana, los hoteles y todo. No de Estados Unidos, de los narcos, ¿verdad? De Estados Unidos. Sí, de la mafia. De la mafia, ¿verdad? Pues entonces, todo eso, a mí, yo después me dijeron, oiga, usted sí sabe todo eso. Incluso el Che, ¿verdad? Me dijo, yo me voy a salir. Digo, pero si puede, me sigue. Así fue. Eso fue cuando se fue para Bolivia y para todo eso. Con Fidel Castro, desde que empezamos con el hecho de que me haya estructurado con la Escuela Superior de Ñico López para todos los dirigentes del Partido Comunista de Cuba, cubano, me respetaban, ¿verdad? Y eran comandantes, y eran todo eso. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que yo me formé 5 años ahí en eso. 5 años. ¿Verdad? Del 74 al 70. Y luego yo fue cuando me dijeron, oiga, ya usted, pues, no le podemos dar un certificado, ¿verdad? Fue cuando mi madre fue, Fidel y Piñeiro, y le dijo a mi madre que pues la felicitaba, que yo había sido esto, todo eso, y mi madre pues era extraordinaria, o sea, le encantaba Fidel Castro, para decirlo así sencillamente. Y entonces él dijo, pues Fidel la abrazó y todo. Y luego le dijo, por cierto, le voy a dar una medalla a usted. A la mamá, a su mamá. A mi mamá. Es cuando venía yo a Nicaragua. Entonces, esta medalla es una medalla de un héroe de Cuba. Y ese es su hijo. Pero no se lo voy a dar a él, se lo voy a dar a usted. ¿Verdad? Se lo voy a dar a usted. Nomás para que lo vea. Pero como tenemos una relación muy extraordinaria con México, con el gobierno de México, nomás se lo estoy enseñando a usted, no se lo diga a nadie más. ¿Verdad? Ni se lo voy a decir a su hijo, porque usted se lo estoy... Yo estaba oyendo. Oiga, pues qué reconocimiento también para el comandante. ¿En qué momento de esa controversia y conflictos políticos que siempre existieron entre Cuba y Estados Unidos, que a pesar de un secuestro, ¿no?, de un diplomático, de un gobierno estadounidense en México, los aceptaron de todos modos? O sea, se exponía mucho el gobierno cubano en aceptarlos a ustedes. La verdad. No a ustedes, se lo voy a decir así sinceramente. El único que aceptó Cuba fue a mí, a los Pimentel, que eran de la Unión del Pueblo, ¿verdad? A otro de Oaxaca, que eran 5 o 6 gente, que éramos los que coordinaban. Nosotros no estábamos en otro conflicto, ni peleándonos con nadie, ni nada. Eso fue lo que el gobierno de Cuba pues no respetó eso. ¿Verdad? No respetó eso. Oiga, ¿y usted escribía cartas y le informaba en aquel entonces de las actividades que estaba haciendo a Lucio Cabañas y eso? ¿Cómo se entera usted de la muerte de Lucio Cabañas? ¿Cómo le llega la noticia? Eso fue antes de lo de Cuba. Sí, ¿cómo se entera usted de la muerte de Lucio? Por Diego Lucero, ¿verdad? Porque ya él me había advertido que por eso estábamos encontrándonos y por eso estábamos formándonos, porque ya iba a pasar de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez. Y efectivamente fue entre el 72 y el 73 que murieron, lo mataron. Y bueno, yo me fui en el 79. Perdón, y ese fue el premio. Pero en Cuba, no en la guerra. Sí, yo sé, pero ese es el premio político que le paga el gobierno de México a Estados Unidos conforme a los hechos del secuestro del cónsul. Ellos, por lo que yo percibí, estaban presionando al presidente de que ya lo iban a fregar, si no se pasa, ¿sabes? Pero después de eso, el mismo cónsul, que no le hicieron nada, no lo dañaron, nada, nomás le dijeron, ¿verdad?, cómo estaba la situación.
él a su gobierno les dijo que no tenía problema, que él estaba de cónsul de Jalisco, pero estaba detenido en Guadalajara, y que no le habían hecho nada, ni lo habían agredido, ni lo habían nada, que era un problema interno de ahí. Sí, fue más un acto de operación para... Así fue. Intercambio. Y todo fue cuando Luis Echeverría, o sea, pues... Oiga, le sacaron. ¿Y quién elabora la operación de la muerte de Lucio Gutiérrez Barrios? ¿Quién se hace la estrategia? No, fue en ese periodo de Luis Echeverría, cuando estaba en eso. Pero no sabe quién le encarga la tarea de... No, sí, no hay en eso. No, en eso sí no tengo información, no tengo información. Y entonces, cuando ya le entregan la idea, ¿cómo llega la noticia de que usted ya puede regresar a México? Porque fue el 79, justamente el que fue secretario de Gobernación, que le dijo al presidente, ¿qué año era el 79? López Portillo. López Portillo. Es uno muy bueno, por cierto, muy respetuoso para mí. Moya Palencia. Creo que Moya Palencia. Entonces, cuando yo llego, porque yo no podía trasladar todos los de los 30, del único que se quedó en Cuba fui yo, porque no tenía el pasaporte de eso. Entonces, o sea, no tenía pasaporte mexicano para poder regresar. Sí. Ajá. Entonces, no, pues sí tenía, pero pues ya estaba de otra manera, ¿verdad? Ya estaba de otra situación. Entonces, que como ya había ido para por eso Piñeiro y Fidel Castro dijo, mientras se arregla esto, dijo, váyase a Nicaragua, váyase con los sandinistas. Y luego de ahí se pasa al otro. Y ya cuando termine todo eso, regrese, ya con usted ya no va a haber problema, ya no lo van a... ¿Y cuánto dura Nicaragua, maestro? Un año. Ay, cabrón, pues aventó buena gira. ¿Y en Bolivia cuánto dura? En Bolivia fue como unos 3 meses. Poco. Pero de ahí, de Nicaragua, de eso, pues después me fui, ya cuando ya no me promovieron ningún problema, y que ya había exiliado ya formalmente a México, todo eso, pues fue cuando estuve en 2 conceptos extraordinarios. Después de Nicaragua, Corea del Norte me invitó que fuera allá. Híjole. En Corea del Norte, con Kim Il-sung. Ajá. Con Kim Il-sung. Sí, pues, Kim Il-sung. El prócer de los norcoreanos. Sánchez Rebolledo, que extraordinario compañero mío también, y estaba en eso. Y entonces ahí nos juntamos y de ahí nos fuimos. ¿Y lo recibe Kim Il-sung en Corea del Norte? Nos recibe y haga de cuenta que está todo, porque también iban los nicaragüenses y otros. Y entonces nos ponen a un lado a Adolfo Sánchez Rebolledo, a mí del otro, y Kim Il-sung enfrente. Y obviamente pues se habla en español, porque nosotros que íbamos a ver de Corea, ¿no? Y nos felicita, de qué bueno que vinieron. Nos tuvo una semana ahí en un hotel bien fregón, donde los carros tenían que pasar por el agua, así, porque no había para ni más, ¿verdad? Entonces, todo. Y luego Adolfo Sánchez, oye, pues nos vamos a China. No, espérate, ya estuvo. Y estuve bien ya estuvo, ¿verdad? Bueno, de ahí nos regresamos. ¿Cuánto estuvo en Corea del Norte? Pues fue como un mes. ¿Y si había la invitación de también el Partido Comunista Chino de invitarlos a China? ¿Eso o no? No. ¿Ya después de Corea del Norte? No, es que después de Corea del Norte, entonces nos fuimos a China. Ajá. Y también nos atendieron muy bien. Pero ya no era una estructura en términos colectivos. Pues yo creo que Kim Il-sung le dijo al chino, ahí van estos, ¿verdad? Yo me imagino que por más o menos de lo sí, mira, esta es la radiografía de ellos. De esa manera, ¿verdad? Porque también nos recibieron bien. No nos pusieron en problemas ni nada. Y además nosotros dijimos, pues ni sabemos de Corea, ni lenguaje de Corea, ni de China, pues, pero había mexicanos que no sé si mexicanos, pero en el español nos llevaba. Sí. Eso.
¿verdad? Después de que regresamos de todo eso, Leonel Posadas, ¿se acuerdan de Leonel Posadas? ¿Ustedes? ¿De quién, perdón? Leonel Posadas, del PSUM, del PCM. Leonel Posadas, de Eduardo Montes, ¿no? De la Ciudad de México. Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, todos esos, bueno. El Búho Valle. El Búho, sí, todos El esos. famoso Búho Valle. Sí, el famoso, bueno. Cuando ya regreso de allá para acá, entonces es cuando me dice Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, y todos ellos que les estoy platicando, que me dicen, oiga, pues ¿cómo le hizo que todo eso? Pues se va a formar a la comisión política del PCM. El PCM. Y lo del PCM me pasé al PSUM. Ah, el PSUM. Y lo del PSUM Al PPS. al PMS. PMS. Y luego de ahí, Ya. ya, se acabó. Y estuve en Durango, estuve en Coahuila, estuve en Aguascalientes, estuve en Zacatecas, estuve en Chiapas, por todos lados anduve organizando, sobre todo el PSUM. Y fue cuando Valentín Campa me regaló su libro, ese grandote que tiene. Sí. ¿Verdad? Oiga, qué Yo le reconocimiento, regalé maestro. mi carro, ¿verdad? Un carrito que tenía un Datsun, yo se lo regalé. Y dijo, no, no me lo dé. No, no, cómo no. Usted ya me dio su libro, ay, yo se lo dejo. Y yo me voy a regresar. ¿Verdad? Punto. Oiga, maestro, y qué importante porque siempre fue en un tema de academia, en un tema de institución académica, profesional, estar trabajando en ese tipo de ideologías, ¿no? Yo no digo que fue una academia, yo digo que fue una formación ideológica, histórica, que se fue construyendo desde mi condición de vida, porque yo no andaba en una escuela, yo andaba por un lado y por el otro, y por allá y por el otro. O sea, yo así me fui formando. Pero fue un trabajo en la política internacional de izquierda, generando esas escuelas de cuadros tan formativas que en cualquier institución política que ahorita hacen muchísima falta. Pues sí, mire, cuando fuimos a la URSS, que era la URSS todavía, ¿con quién cree que fue? Aparte de Adolfo Sánchez Rebollo, con el profesor Becerra. Sí. ¿Verdad? El profe Becerra, Antonio Becerra. Sí. Que fue su maestro en la prepa. Fue mi maestro Sí. en la prepa. Becerra Gaitán. Becerra Gaitán, Adolfo, sí. Sí. Becerra Gaitán. ¿Y quién les hace la invitación? ¿Mismo gobierno de la URSS? No, el que nos mandó fue Arnoldo Martínez Verdugo y otra vez, y Valentín Campa. Y Valentín Campa. Dijeron, vayan ustedes, ¿verdad? Porque nosotros no podemos. Por eso me mandaron a Nicaragua, a Corea. Todo. O sea, ellos sabían de todo eso. Oiga, maestro, una parte importante. ¿Cómo regresa a Chihuahua y cómo se hace el director del diario? Qué bueno que me preguntes. Porque yo cuando estuve. Tan rojillo y luego lo hacen director del diario, cabrón. Yo ¿Sí? andaba. No andaba en Chihuahua. Ajá. Yo andaba iba a Zacatecas, iba a Coahuila, iba a Durango, iba al Distrito Federal. O sea, yo andaba en la formación de los varios partidos. Partido Comunista Mexicano, del PSUM, del PMS, ¿verdad? Y todo eso. Y tenía relación cuando la elección de Lázaro Cárdenas. Tengo mi foto donde nos está abrazando, estamos abrazados. Todo eso. Yo me formaba eso, no en mi interés, no en mi orgullo, no en mi capacidad. Yo atribuía a los que consideran Valentín Campa, Arnoldo Martínez, Leonel Posada, porque Eduardo Montes, que eran los que yo les formaba también, los periódicos de ahí de cada partido. Ajá. Pues yo era el que los escribía, ¿verdad? Porque los escribía. Ah, sí. Y entonces, pues todo eso se formó. Y ya cuando se terminó, porque después querían que me formara al PRD. ¿No? ¿Por qué? Porque yo sí sé lo que es esto de los chuchos, Ajá. ¿verdad? Y de lo que se formó en esto, y lo que me he abocado de años y años tras esto, para que estos nomás tengan
Exacto, el tema económico. Que a la hora de la hora fueron los que vinieron destruyendo el partido. Oye, véanlo, hasta la fecha no me equivoqué. No, destruyeron totalmente el PRD. Destruyeron todo el Partido de la Revolución. Y principalmente los chuchos. ¿Verdad? Y le dije, lo único que voy a apoyar es a Cuauhtémoc Cárdenas, en La Laguna, porque yo tenía coordinado ya La Laguna, Coahuila, Torreón, y lo que es... Pero ¿cómo llega rápido? ¿Cómo llega el tema del diario? ¿Cómo le invitan a que usted sea director por 19 eso años? fue cuando ya regresé para Chihuahua. Por eso, ¿cómo? Que Osvaldo Rodríguez Borunda, ¿verdad? Me dice, el que era director era Montañez, Ujú. ¿verdad? Muy bueno, muy extraordinario. Y me dice, pues vente, hombre. Le dije, no, hombre, ¿cómo qué? ¿Tú crees que me van a aceptar aquí en esto? No, dijo, pues yo voy a hablar con Osvaldo Rodríguez Borunda. Y Montañez lo respetaba mucho. ¿No? Digo, bueno, pues póngalo como reportero, ¿verdad? Póngalo como reportero. Órale, le digo, pues está bien. Porque yo ya venía de... Y yo no tenía un ejercicio laboral aquí en nada. O sea, Ajá. ya tenía familia, ya tenía hijos y todo. No. Entonces le dije, pues no le hace, le entro de reportero. No tengo ningún otro interés. Y empecé así, entonces. Posteriormente, cuando muere Montañez, Osvaldo Rodríguez Borona me habla que vaya al Paso. Y me dice, no, pues ya su amigo me dijo esto, que usted... Y ya leí lo de usted. Y ahora usted va a ser el director de Chihuahua. Y se avienta 19 años de director. 18. 18 años. 18 años. No, ¿qué? Qué trayectoria. Oiga, maestro, la Y verdad así que... me le he pasado toda mi vida, ¿verdad? Para un lado y para el otro. Y Cuauhtémoc ganó en Cuauhtémoc, ahí tengo mi foto, se lo voy a enseñar, de sí verdad. ganó en la Laguna. Ay, no, sí, ganó, claro. Pero le sacó a la hora del oro. Cuauhtémoc Cárdenas me está hablando, ¿verdad? Sí. Ahí yo estaba ya de director del Diario de Chihuahua. Ahí llegó para que yo lo apoyara. Todo eso, estamos abrazados en una foto. Y yo le dije, pero Chihuahuita, no crea que es Michoacán. Exacto. Así se lo dije. Oiga, maestro, pues la verdad qué orgullo y qué reconocimiento porque me pongo a analizar su trayectoria de vida y para mí es muy sorprendente y muy interesante el saber que por las circunstancias del destino, por un accidente en el que usted se fractura la cadera, ¿no? La pierna. El fémur que se transforma. Sí, y por una simple circunstancia de intelectualidad de su padre, de tener una biblioteca y que lea a los hermanos Flores Magón, cómo daba esa formación, ese inicio de esa formación de trayectoria a la vida. Y fíjese, los hermanos Flores Magón fundan el periódico Regeneración y usted después de tantos años de andar por diferentes lugares termina con Regeneración y termina dirigiendo un diario en Chihuahua, por un periódico, por más de 19 años. Y la verdad que para mí y para nuestros compañeros es muy gratificante escucharlo, porque lo comentábamos en días pasados. Yo creo que no existe chihuahuense en la actualidad, en parte la historia podrá ser, pero ahorita en la actualidad, que haya tenido esas oportunidades como usted, de esas vivencias, de haber estado frente a frente con personajes de la historia mundial, como fue el comandante Fidel, como fue el tema del Che Guevara, haber recorrido por una ideología política, buena o mala, o como sean las circunstancias, pero fue ideología la que usted vendió y la que usted ofertó de inicio a fin, y la verdad que yo creo que es un reconocimiento de todos los chihuahuenses dignos de saberse. Pues ojalá y se lo reconozcan. A ustedes les agradezco mucho que me hayan invertido para exponer cuál fue mi formación de vida, ¿verdad? Y yo le he dicho a todo el mundo, a mis hijas ya grandes, a mis nietos, ¿verdad? Le digo, mire, le voy a decir una cosa. Oye, papá, ¿y tú cómo le sabes a eso? ¿Tú cómo es? Mira, le voy a decir una cosa. La condición de vida es conocimiento. No es solo biología, no es solo antropología, es conocimiento. Es epitológicamente o psicológicamente. Le digo, pero yo no lo hice para el dinero, yo lo hice para mi formación personal. Pues pues mi padre, mi madre, Claro. pues se asombraron también, ¿verdad? Claro. ¿Y de dónde salió? ¿Verdad? Pero yo les dije, es que no lo hago yo por mí. Yo lo hago por lo que
a lo largo de la historia no es solo lo social, lo político, lo económico, sobre todo es la condición humana. Sí. Y la condición humana es lo que forma la especie humana. Y es lo que transmite generaciones, maestro. Así es. Transmite generaciones y yo creo que es lo que también tenemos que aplaudir y reconocer. Maestro, le damos mucho las gracias. La verdad que para nosotros nos llena de orgullo tenerlo aquí y le agradecemos mucho de manera personal a través de Machaqueando estas buenas pláticas que le van a servir mucho a la comunidad chihuahuense. No, yo les agradezco muchísimos comentarios y espero que a sus clientes, que Al los auditorio. abordan, sí, pues consideren que estoy haciendo las cosas de manera objetiva y positiva. Al contrario, maestro. Pues esto fue Machaqueando. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Gracias, Muchas maestro. gracias. Enhorabuena.